Tenemos a la doctora Sandra Belalcázar Rey, la cual es médico cirujana de la Universidad del Rosario, oftalmóloga de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, especialista en glaucoma de la Universidad Militar Nueva Granada, jefe de la Clínica de Glaucoma Fundación Exacto, Oftalmológica porque Nacional, hay hasta la semana 20 docente en Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario, miembro de Sociedad Colombiana de Oftalmología, expresidenta del Grupo Colombiano de Trabajo sobre Glaucoma, Glaucoma Colombia, miembro de la Asociación Panamericana de Oftalmología, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Glaucoma y estudiante del doctorado de investigación clínica de la Universidad del Rosario. Iniciemos. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Acá estoy atenta y estaré muy atenta a la presentación y a cualquier pregunta que yo también pueda ayudar a resolver. Muchas Muchas gracias, gracias. doctora. Si quieren, entonces empecemos el día de hoy. Comencemos. Muchas gracias a todos por estar acá. Listo. Entonces, empezando un poquito sobre las generalidades de la anatomía en la retina, primero es importante aclarar que el ojo se va a componer de tres capas principales, que son la capa fibrosa, la capa vascular y la capa interna. Y la retina, pues, va a estar en la capa interna. Por lo tanto, la retina se puede definir como la membrana de ojo más interna que recubre la coroides, y esta va a ser responsable de captar la luz y convertir las señales eléctricas a través del nervio óptico, que va a ser el cual va a llegar hasta el lóbulo occipital del cerebro y allí lograr, pues, transmitir la imagen. Ya hablando un poquito acerca de los límites de la retina, vamos a tener que a nivel posterior tenemos el nervio óptico, más específicamente la papila o el disco óptico, y aquí es donde todas las fibras nerviosas de la retina se van a reunir y pues van a formar el nervio óptico. También es importante mencionar que aquí no van a haber fotorreceptores y por lo tanto también se va a llamar punto ciego. Ya a nivel anterior vamos a tener la oral serrata, la cual es una línea irregular que marca el inicio del epitelio ciliar, el cual ya es encargado de la producción del humor acuoso y la acomodación del cristalino. Ya hablando un poquito acerca de las capas que se encuentran dentro de la retina, vamos a tener dos capas principales, que son la capa neurosensorial y la capa pigmentada. Esta capa pigmentaria se va a componer de células, una sola capa de células y además va a ser la más externa y adyacente a la coroides. Ya hablando un poquito acerca de las células dentro de esta capa pigmentaria, van a ser hexagonales y van a ser más altas y delgadas que, por ejemplo, las células neurosensoriales. También va a tener funciones importantes como, por ejemplo, el metabolismo de la vitamina A, la absorción de luz y también previene la reflexión dentro del ojo, ya que logra absorber parte de la luz. Por lo tanto, va a jugar un papel muy importante en la nutrición y el mantenimiento de los fotorreceptores. Ya hablando un poquito acerca de la capa neurosensorial, tenemos primero los fotorreceptores, que van a haber dos tipos principales de neuroreceptores, que van a ser los conos y los bastones. Los conos, por su parte, van a percibir las imágenes cuando hay suficiente luz, es decir, requieren una luz brillante. También son encargados de percibir el color, más específicamente el rojo, el azul y el verde. Y también es importante mencionar que no es que todas las células vayan a percibir los tres colores, sino que dependiendo de la sensibilidad de las ondas de luz que se estén transmitiendo, hay un tipo específico de cono que va a percibir el color. Entonces, por ejemplo, hay un cono específico para rojo y otro para azul y otro para verde. Y pues algo muy importante de los conos es que se van a encargar de la visión detallada del ojo y van a estar muy abundantes en la fobia. También, por su parte, los bastones van a ser pues todo lo contrario. Van a percibir la imagen bajo baja luminosidad, va a ser más que todo en blanco y negro y se encargan de la visión periférica y van a ser pues abundantes en la periferia de la retina. También, pues, también vamos a tener células neurosensoriales, como por ejemplo las células bipolares, que son las que van a recibir la información visual de los fotorreceptores y las van a transmitir a las células ganglionales y pues ya mencionar las células ganglionales que van a recibir la información de las células bipolares y esas son las que van a enviarlas al cerebro a través de sus axones. También vamos a tener las células amacrinas, que son las que van a modular la señal que se transmite a través de las células bipolares a las células ganglionales.
las horizontales, que son las que interactúan con los fotorreceptores y las células bipolares, y por último las células Müller, que más que todo van a brindarle un soporte estructural y metabólico a las neuronas de toda la retina. Ya hablando un poquito sobre las divisiones anatómicas de la retina, vamos a tener dos divisiones principales. La primera es la retina central. En ella vamos a tener que la parte más grande de la retina central va a ser la mácula, que es la región que va a contener la fovea por dentro y es una estructura crucial para poder percibir la visión detallada, como por ejemplo cuando intentamos leer, cuando intentamos reconocer caras o por ejemplo ver un objeto a mucha más precisión. Y pues ya por dentro de la mácula, a nivel central, vamos a tener la fovea. Y dentro de la fobia, algo importante es que no van a haber bastones, sino conos. Entonces, si recuerdan, los conos eran los fotorreceptores que percibían los detalles. Es entonces que aquí en la fobia es donde va a haber una agudeza visual máxima de 20-20. Y además, algo importante es que van a haber capas neurales que se van adelgazando poco a poco, progresivamente. Y digamos, la capa más cercana a los fotorreceptores, a los conos, va a ser la foviola, entonces va a ser el punto de mayor precisión en el ojo. Ya a nivel de la retina periférica va a ser todo lo contrario, va a contener mayormente conos, por lo tanto, pues va a poder percibir a menor luz, pero percibe a menor pues, enfoque, como menor agudeza. Ya hablando un poquito acerca de la vía óptica, pues la manera como nosotros logramos captar, digamos, o ver imágenes es primero hay que pensar que la luz entra en nuestro ojo y pues es enfocada por la córnea y finalmente llega sobre la retina. Aquí la retina es donde las células fotorreceptoras que estábamos hablando, que eran los conos y los bastones, convierten las luces a señales eléctricas. Y ya las células ganglionales son las que se van a agrupar y van a formar el nervio óptico. Y este nervio óptico es el que va a transportar las señales visuales desde cada ojo hacia el cerebro. Ya allí el nervio óptico va a tener distintos segmentos, entonces va a pasar a través del segmento intraocular, el segmento intraorbitario, el segmento intracanicular, el segmento intracraneal y por último, ya llegando al quiasma óptico, es muy importante ya que está ubicado en la base del cerebro y es donde va a ocurrir una decusación parcial de los axones. Entonces van a ver los axones de las mitades nasales, es decir, las más internas son las que se van a cruzar al lado opuesto, mientras tanto los axones de las mitades temporales, o sea, las más externas, son las que van a permanecer en el mismo lado. Entonces, esta disposición va a ser crucial también para la vista porque va a ayudar a la organización visual del cerebro y va a permitir que la información de ambos ojos se vayan a combinar y por ende se vaya a proyectar en conjunto estas señales al cerebro. Entonces, estas vías continúan a través del tracto óptico y llevan las señales hacia el núcleo geniculado lateral. Allí está ubicado en el tálamo, donde actúa con como transmite la información visual hacia diferentes radiaciones ópticas. Y allí son enviadas a la corteza visual primaria, donde la información se procesa, se organiza, y pues allí ya podemos hacer la percepción de imágenes y ver, por ejemplo, aspectos como la forma, el color y el movimiento, que pues allí ya se van a procesar. ¿Listo? Listo. Ahora ya hablando un poquito de qué es el campo visual. El campo visual se dice que es el área que percibimos cuando tenemos la mirada fija en un objeto. Entonces, cuando nosotros tenemos la mirada fija hacia un objeto, nosotros, aunque estemos mirando fijamente, vamos a lograr una zona periférica de unos 80 grados, incluso llegando aproximadamente a unos 91.5 grados, y teniendo como línea central el punto de la mirada, también a sentido nasal, o sea, hacia el lado de la nariz, se van a converger los campos visuales, donde se genera un campo visual binocular, que es crucial, digamos, para la percepción de profundidad, la distancia, y esta alcanza unos 60 a 64 grados. Hacia abajo, el campo visual logra aproximadamente unos 70 a 75 grados y hacia arriba logra unos 50 a 60 grados. Y pues ya esta información es interpretada en la corteza visual, en donde se van a procesar pues los elementos pues, a nuestro alrededor.
Puedo, antes de que continúes con lo de campo visual, puedo hacer unas muy ligeras precisiones de lo que acabaste de mencionar en la parte de anatomía. Sí, claro que sí. Perfecto. Entonces, sí, lo que tú llamas el punto ciego realmente lo llamamos más, no es un punto, es más, le llamamos la mancha ciega, el blind spot, o sea, es un poco más grande que un punto. Y como tú bien dijiste, corresponde al área del nervio óptico donde no hay conos ni bastones y pues ahorita más adelante vas a hablar de cómo se presenta eso en el campo visual. Por otro lado, tal y como tú lo mencionaste, la mácula es el área de mayor discriminación de la retina. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo, es el área donde hay una mayor cantidad de conos. Hay más conos que bastones, pero también hay algunos bastones. Y es el área de mayor discriminación, ¿de acuerdo? Asimismo, es el área de mayor concentración de células ganglionares, ¿sí? Además de conos, es donde más células ganglionares hay y estas células ganglionares, sus axones, como tú bien lo mencionaste, son las que forman el nervio óptico. Todas convergen en el nervio óptico, ¿de acuerdo? De esas células ganglionares hay distintos tipos y pues se supone que las que más se afectan son, dentro de las células ganglionares están las células magnocelulares, las parvocelulares y las coniocelulares, ¿sí? Las primeras que se afectan son las magnocelulares, que son las que envían sus axones a los polos superior e inferior del disco óptico. Ahora sí, sigamos. Y si alguien tiene alguna pregunta, por favor, también levante la mano. Entonces, ibas muy bien con lo del campo visual. Por favor, continúa. Listo. Y ya hablando un poquito sobre qué es la campimetría, ya como tal se utiliza para medir y evaluar el campo visual que acabamos de ver. Y también es llamada perimetría visual y es el examen oftalmológico complementario que se estudia las alteraciones del campo visual. Entonces, las causas principales que pueden alterar, por ejemplo, el campo visual son el glaucoma, tumores cerebrales, traumatismos en la vía óptica, infartos cerebrales, oclusiones arteriales o venosas, neuritis óptica o desprendimiento de la retina, que como tal, pues son causas que pueden afectar todo el trayecto que acabamos de ver. Bueno, dentro de las técnicas manuales que tenemos para realizar la campimetría, la principal o la que como que más generalmente vamos a utilizar pues en la evaluación de los pacientes va a ser la campimetría por confrontación. Entonces, pues básicamente como lo dice el nombre, la campimetría por confrontación consiste en que el examinador y el paciente se enfrenten, generalmente pues a 1 metro, que es como la distancia establecida. Para la campimetría por confrontación, lo que vamos a pedirle al paciente es que cubra su ojo izquierdo. Cabe aclarar que pues los ojos los vamos a evaluar de manera individual, entonces primero se va pues a pedirle al paciente que se cubra el ojo izquierdo y luego el derecho. Entonces pues inicialmente el ojo izquierdo y que enfoque su ojo o pues la visión del ojo izquierdo en el ojo derecho del paciente, del examinador, qué pena, que también el ojo izquierdo, qué pena, que también va a estar cubierto. Aquí lo que va pues, a suceder es que el examinador va a utilizar algún objeto, puede ser una esfera, un lápiz, o de igual manera puede usar pues, su mano para pues, evaluar los cuadrantes de la visión del paciente. El doctor puede pues como que pedirle al paciente que le diga cuántos números tiene o cuáles o qué números está haciendo con la mano. Aquí el examinador también lo que va a hacer es colocar el objeto fuera del campo de visión del paciente y también pues, de su propio campo de visión. Tener en cuenta que para la campimetría por confrontación vamos a asumir que el campo visual del examinador es pues un campo visual normal y que no tiene ninguna alteración. Entonces, pues, una vez para realizar el examen, lo que les mencioné, el examinador va a mover los objetos desde la periferia hacia pues la línea de visión del paciente y se le va a pedir al paciente que indique cuando vea el objeto o pues digamos la mano del examinador. Eh, la campimetría, pues en este caso, de confrontación, vamos a repetir el movimiento del objeto o de la mano en 8 a 10 direcciones para evaluar los 4
pues cuadrantes de la visión del paciente. Y pues la vamos a considerar normal si se detecta a 90 grados hacia lateral, 50 en medial, 50 también en superior y 65 inferior. Siguiente, porfa. Bueno, aquí podemos ver cómo sería los posibles resultados que podemos ver en una campimetría por confrontación. Entonces, dentro de la imagen, cuando pues vemos CF, significa que el paciente va a contar como los dedos del examinador. En la imagen A vemos pues un resultado normal, una campimetría sin ninguna alteración, donde el paciente va a contar los dedos o va a reconocer los estímulos en los 4 cuadrantes del campo visual. En la imagen B podemos ver pues un paciente que llegaría a tener una hemianopsia bitemporal, que es pues donde el paciente no puede contar los dedos en los cuadrantes temporales, tanto del ojo izquierdo como del ojo derecho. Y en la imagen C, pues veríamos una hemianopsia homónima, donde el paciente no va a contar los dedos en los cuadrantes temporales de un ojo, ya sea izquierdo o derecho, y en los cuadrantes nasales del otro ojo. Siguiente, por favor. Pues aquí podemos ver un video de cómo se realizaría, pues básicamente la campimetría por confrontación. Podemos ver cómo se le pide al paciente que pues le indique al médico cuando vea el estímulo, en este caso los dedos. También vemos cómo pues se hace de manera contralateral, que el paciente primero se le examina un ojo y luego el otro. También podemos ver cómo el examinador tiene un ojo cerrado para que el paciente sepa pues a cuál ojo debe enfocar como su visión. Siguiente, por favor. Bueno, la siguiente técnica que tenemos es la pantalla tangente, que también pues, es una técnica para poder evaluar el campo visual del paciente. En esta, más que todo, vamos a evaluar lo que es el campo visual central y medio. Entonces, la pantalla tangente es ese objeto que podemos ver en la imagen. Generalmente es negra y pues digamos como las marcas que tiene son blancas. También hay unas pantallas tangentes que son pues de color, pero pues de esas les voy a hablar como más adelante. Entonces, ¿cómo vamos a realizar pues esta técnica? Básicamente vamos a sentar al paciente igual a una distancia de la pantalla y pues vamos de igual manera que en la campimetría por confrontación, vamos a evaluar los ojos de manera individual. Entonces aquí lo que se va a hacer es que pues obviamente, como ya les mencioné, el paciente se cubra un ojo y vamos a introducir pues en el campo visual del paciente objetos de prueba que varían entre un tamaño de 3 a 50 milímetros y esta pues como la introducción de los objetos de prueba lo vamos a hacer desde la periferia hacia la visión central. Aquí, de igual manera, el paciente pues, nos va a indicar en qué momento pues, aparece en su campo de visión el objeto. Cabe aclarar que pues, entre más pequeño el objeto, es un poquito como más complicada la prueba. Y pues dentro de la como realización de la pantalla tangente, pues ahí en la imagen no se ve, pero generalmente las pantallas tangentes en una esquina inferior, generalmente, tienen como un recuadro donde el médico va a ir como llenando cuáles fueron las áreas que, digamos, en caso de que el paciente presente alteraciones, pues en alguno de los cuadrantes, eh, dónde, como específicamente a qué grados se dan esas alteraciones, pues para poder como mapear el campo visual del paciente. Y la detección de efectos que podemos ver en la pantalla tangente, generalmente lo que más se identifica son escotomas, que son áreas de pérdida de la visión, pues en este caso va a ser más que todo central o medio, porque pues la pantalla tangente va a ser los tipos como de visión que va a evaluar en el paciente. Y también pues es una técnica útil para determinar trastornos como del campo visual que puedan ser causados pues por trastornos neurológicos como lo puede llegar a ser el glaucoma, un accidente cerebrovascular o lesiones en el nervio óptico. Y como les mencionaba al inicio, la pantalla tangente, pues la más común es la negra, pero también tenemos otras que son pantallas a color que nos sirven mucho específicamente para detectar lo que es la retinopatía tóxica temprana, específicamente con objetos de prueba rojos y azules, en los grados 10 a 15, pues de la visión central. Pues esa es una variación de la prueba que podemos ver y que pues es muy útil para detectar defectos como la retinopatía tóxica temprana. Siguiente, por favor. Luego tenemos la rejilla de Amsler, que pues igual es una técnica que pues es usada para evaluar la visión o el campo de visión del paciente, específicamente problemas de la mácula. Esta no es una pues, prueba diagnóstica, sino también que es una prueba que nos sirve para monitorear a pacientes que ya tengan algún defecto en los, pues,
en la visión. Entonces, básicamente, esta prueba, y igualmente le vamos a solicitar al paciente que se cubra un ojo, también se van a evaluar ambos ojos de manera individual y que fije pues la visión en un punto central. Como podemos ver en la imagen, ahí pues tenemos una rejilla, que es la rejilla de Amsler, que tiene un punto pues central y la rejilla básicamente es una hoja con una cuadrícula. Entonces aquí pues una vez el paciente ya haya fijado la visión en el punto central de la rejilla, eh, lo único que tiene que hacer es mirar a ese punto y indicarle al examinador si en algún área de la rejilla las líneas de la cuadrícula se ven distorsionadas, borrosas o por alguna razón no aparecen. Pues cabe aclarar que, como les mencioné al inicio, esta es una prueba pues, que vamos a utilizar en la evaluación oftalmológica, pero de igual manera esta técnica también se le da al paciente, pues digamos las rejillas de Ambler se le entregan al paciente en la consulta y se les dice que por favor las dejen como en lugares donde frecuenten mucho en la casa, la pueden dejar, no sé, digamos, colgada en la pared del cuarto donde la ven como frecuentemente o en, no sé, las puertas del closet o en la nevera y que repitan la prueba pues como de manera constante porque pues también es una prueba que va a servir para monitorear problemas de la visión. Bueno, entonces dentro de la evaluación, como ya les mencioné, si el paciente nos indica pues que no hay ninguna alteración, que él mira fijamente al punto central en la rejilla y no hay alguna alteración con las líneas, pues vamos a considerar que la prueba fue normal. Si por el contrario, pues ocurre algo de lo que ya les mencioné, que las líneas desaparezcan, sean borrosas o se ondulen, pues estos pueden ser indicativos de lo que ya les había mencionado, que son los escotomas, que son los puntos de pérdida de la visión, o también puede ser indicativo de afecciones de la mácula, como la degeneración macular relacionada con la edad o una retinopatía diabética. Siguiente, por favor. Y por último, dentro de las técnicas manuales tenemos la que es la perimetría de Goldman, que pues básicamente esta consta en utilizar estímulos luminosos de diferentes pues, tamaños e intensidades para evaluar todas las áreas del campo visual del paciente. Entonces, ¿en qué consiste la perimetría de Goldman? Pues aquí vamos a necesitar un implemento que pues, es el perímetro de Goldman o la pantalla de Goldman, que es la que podemos ver en la imagen. Y pues vamos a sentar al paciente frente a la pantalla. Se le va a pedir que pues ubique su cara. Ahí como podemos ver en la imagen hay un lugar para que pues ponga la cara. Y el examinador va a empezar a mover estímulos luminosos desde el borde del campo visual hasta el centro, es decir, desde la periferia pues hasta medial. Y de igual manera lo puede hacer de superior a inferior, casi en todas las direcciones. De igual manera, como en la campiometría por confrontación, se va a repetir en todos los cuadrantes pues, del campo visual de 8 a 10 direcciones generalmente. Y aquí también el paciente nos va a indicar en qué momento aparece el estímulo y en qué momento desaparece, o si por alguna razón no lo ve. Pues aquí también vamos a, como el examinador va a generar como un mapa del campo visual con todas las pues, respuestas que le dé el paciente una vez el médico haga los estímulos que ya les mencioné, pues de superior a inferior, de lateral a medial, etcétera. Y en la evaluación, pues la detección de defectos, aquí de igual manera podemos ver lo de los escotomas, que sería una pérdida de la visión periférica. Los escotomas generalmente, pues también se pueden manifestar como pérdida de la visión periférica o los pacientes pueden manifestar que están viendo como en túnel, como si, sí, como si estuvieran en un túnel y vieran como la luz al final. O también es muy útil para diagnosticar glaucoma, porque pues lo que les mencioné de la pérdida de visión periférica, pues es una característica típica de glaucoma. Y aquí específicamente vamos a ver lo que son escotomas arqueados y una reducción del campo visual periférico. Y siguiente, para que veamos como una imagen de cómo se vería. Bueno, ahí pueden ver cómo se vería pues la visión de un paciente que esté manifestando una pérdida de la visión periférica o la visión en túnel. Listo. Entonces ahora Bueno, para... antes de que sigamos adelante, Laura, ay, se me olvidó el nombre de tu compañero. Julián. Julián. Hola Julián, ¿cómo estás? Bueno, algunas precisiones. Número uno, no sé, a ver.
En la campimetría por confrontación, pues realmente se utiliza para el examen clínico neurológico, ¿no? Es una muy buena herramienta para el neurólogo cuando está examinando al paciente y sospecha que puede haber una pérdida de su campo visual asociado, por ejemplo, a una hemianopsia tal y como tú lo habías, o una cuadrantanopsia tal y como tú lo explicaste. La pantalla tangente, pues ya casi no se utiliza, ha sido reemplazada por la campimetría computarizada. Em, es una manera de hacer de forma manual una campimetría dinámica, eh, como la que presentaste con el campímetro de Goldman, perdón, sí, de Goldman, que ya casi tampoco se utiliza. La perimetría de Goldman es una técnica muy interesante porque pues si bien es manual, es una perimetría que es mucho más sistemática, ¿sí? En donde pues depende muchísimo del operador. Lamentablemente tampoco se usa mucho hoy en día. Algunos neurooftalmólogos la reclaman porque da mucha información. Y aquí, pues es dinámica porque el estímulo, ¿sí? Se va moviendo progresivamente. La diferencia entre la perimetría de Goldman y la perimetría computarizada que utilizamos hoy en día es que el estímulo eh, de la perimetría computarizada actual es un estímulo que es estático, es decir, va apareciendo en distintos lugares, pero es estático. Aquí el estímulo en la perimetría de Goldman y en la pantalla tangente se iba moviendo hasta que el paciente decía, ok, ahí ya lo veo. Aquí en lo que va a presentar tu compañera, el estímulo va apareciendo en distintas localizaciones, pero es un estímulo que está quieto. Eh, Como les decía, la pantalla tangente ha sido reemplazada por la campimetría computarizada y desafortunadamente la perimetría de Goldman también. Ahora, en los campímetros actuales se puede realizar perimetría dinámica, sin embargo, pues por, por práctica y por volumen y porque la perimetría estática nos da información similar, eh, se utilizan los campímetros computarizados con un estímulo estático. Aclarando la rejilla de Amsler, que esa sí la utilizamos muchísimo. La rejilla de Amsler, pues como tú bien lo mencionaste, se utiliza para determinar alteraciones maculares. Em, pero aquí tú estabas mencionando algo que realmente no se busca con la rejilla de Amsler y es la presencia de escotomas. Y para ello entonces te pregunto, ¿qué es un escotoma? Pues son las áreas como de pérdida de la visión, ¿no? Pues de los cuadrantes donde el paciente refiere a que no, sí, como puntos ciegos de la visión. Un escotoma, de acuerdo a cómo se define, es si tú, o sea, recuerda que tu compañera estaba definiendo qué es un campo visual, ¿sí? Y es como una isla, es la isla que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Nosotros no alcanzamos a ver 360 grados, vemos como una isla de visión, ¿cierto? Y cuando esa isla de visión se va disminuyendo, es cuando aparecen los escotomas, que son áreas de pérdida de la sensibilidad retiniana. Recuerda que en el área de mejor visión, que es el área macular, es el área de mayor discriminación. Y afuera, pues hay una sensibilidad retiniana, pero esa sensibilidad retiniana, cuando hay patología de las células ganglionares que van disminuyendo su población y por lo tanto se van perdiendo esos axones, entonces se va reduciendo esa sensibilidad retiniana. Entonces, un escotoma es un área de disminución de la sensibilidad retiniana. Esa disminución de la sensibilidad retiniana no se puede percibir con la rejilla de Amsler. Con la rejilla de Amsler lo que podemos ver son distorsiones de
de la sensibilidad retiniana, pero no alcanzamos a percibir escotomas que son disminuciones de la sensibilidad. No sé si me estoy logrando explicar bien para ustedes. Sí, sí, señora. Ok, Sí. entonces, como tú lo mencionas aquí en esta diapositiva, aquí lo que tú ves es una distorsión de la visión, de la capacidad de ver en un área determinada, justamente porque la mácula, como es el área de mayor discriminación, entonces esta rejilla de Amsler pues está destinada para que tú veas solamente la parte central. Y es importante que cuando ustedes le entreguen rejilla de Amsler al paciente, le adviertan que debe utilizar, pues como la mayoría de estas patologías que estamos buscando con la rejilla de Amsler son de personas mayores, entonces es importante advertirle al paciente que debe hacerlo de manera monocular, tal y como tú lo mencionaste, pero además de eso, que cuando la vea, utilice sus anteojos de visión próxima, porque si no, no va a ser posible que determine de manera adecuada si realmente hay una distorsión en el área de mejor visión, ¿vale? Entonces, una vez dicho eso, continuemos, por favor. Está muy interesante y lo han preparado muy bien, los felicito. Gracias, doctora. Listo. Entonces, ahora para continuar con las técnicas computarizadas, pues como ya la doctora nos dio como una introducción, es importante tener en cuenta como algunos conceptos básicos como tal de la técnica. Esta va a ser una técnica que va a medir la sensibilidad diferencial a la luz o la capacidad que tiene el paciente de determinar, detectar un estímulo en un fondo completamente iluminado. Esta va a tener dos propósitos principales, sobre todo en el manejo del glaucoma. El primero va a ser identificar y cuantificar esas anormalidades que presenta el paciente en su campo visual. Y lo segundo va a ser una evaluación longitudinal para detectar cómo va siendo la progresión de la enfermedad y medir estas tasas de cambio. Esto lo va a hacer siempre comparando las respuestas que obtenga pues, del paciente con un algoritmo y pues, unos datos que ya presenta en su sistema de pacientes sanos. Entonces, como pueden ver en la imagen, el paciente va a tener en la mano pues, un aparato en el que va a presionar el botón cada vez que detecte el estímulo. Lo que vamos a realizar va a ser que el fondo va a tener una luminosidad de 31,5 apostilms, que es la unidad de luminiscencia obsoleta, para de esta forma saturar los fotorreceptores de bastón y así producir como unas condiciones fotópticas ideales para probar principalmente los conos. Lo que vamos a realizar va a ser pues iniciar desde una intensidad de 10.000 apostilms, que es pues, esta unidad de luminiscencia obsoleta, y cada vez que el paciente pues lo logre detectar, vamos a ir disminuyendo la intensidad del estímulo hasta que el paciente ya no lo detecte. Y en caso de que el paciente pues no detecte desde un inicio los 10.000 apostilms, lo que vamos a hacer es ir aumentando la intensidad hasta que el paciente lo detecte. Entonces, para esto tenemos diferentes tamaños de estímulos. Usualmente utilizamos el número 3, que es el que tiene 4 milímetros cuadrados de tamaño, pero pues en pacientes que ya sepamos que tienen un campo visual alterado, vamos a ampliarlo hasta un estímulo número 5, que tiene 64 milímetros cuadrados. También vamos a tener diferentes estrategias de detección. Tenemos la estrategia umbral, que esta va a evaluar como tal la sensibilidad de la visión central y periférica y nos va a cuantificar con estos algoritmos computarizados que presenta el campímetro y nos va a determinar con precisión cuál es el umbral de sensibilidad que tiene el paciente para cada una de las ubicaciones que analizamos. Y las estrategias de detección supraumbral va a ser cuando presentamos unos estímulos de cierto tamaño e intensidad que está predeterminada, con un brillo suficiente, una intensidad suficiente para que el paciente lo logre detectar. Sin embargo, este no va a ser muy utilizado, sobre todo en el glaucoma, ya que no va a valorar cuál es esa sensibilidad del defecto, sino que nos va a indicar cuáles son los puntos patológicos y cuáles son los puntos normales. Entonces, enfocándonos en las estrategias de umbral, tenemos la estrategia de umbral completo, que va a ser la que nos presenta estímulos de intensidad decreciente, como les había mencionado, hasta que el paciente pues deja de verlo en cada uno de los puntos. El Fast Pack va a ser similar a este, pero la intensidad va a ir decreciendo más rápidamente. De esta forma va a ser más corta la prueba, más cómodo para el paciente, porque pues siempre si la prueba es más extensa, pues es más difícil para que el paciente mantenga como tal la concentración durante todo el tiempo.
Tenemos la cita, que es un algoritmo suizo en el que se va a utilizar una información también de base de datos de individuos sanos, y esto nos va a generar una función de distribución de probabilidad, y así vamos a determinar como estas probabilidades de sensibilidad del campo visual de que sea como de un valor particular en cada punto del campo visual. Y también tenemos la cita FAST y la cita FASTER, que van a ser métodos de evaluación pues, más rápidas, en las que pues vamos a tener menos tiempo pues, como tal, y el paciente así pues, va a estar más cómodo tanto en la presentación de la prueba, pues a lo largo de la presentación de la prueba. Realmente es sueco este Ah, algoritmo. ok, doctora. El suizo es el de otra máquina que se llama Octopus. Ah, Pero ok. estos algoritmos, todos los algoritmos cita son Swedish Interactive, em, Interactive Algorithm. Entonces, Ok. pero son suecos y los ha desarrollado hace más de 30, 40 años un oftalmólogo sueco que se llama Anders Heil, que ha dedicado su vida a desarrollar este algoritmo pues, para que nos ayude a detectar estas enfermedades eh, como el glaucoma y otras enfermedades neurológicas. Sigue, por favor. Listo. Entonces, pues como ya había mencionado, vamos a tener diferentes patrones para la realización de la campimetría, que va a ser esta disposición en la que se presentan los estímulos. Tenemos pues los centrales, que tenemos el C31 y el C32, que van a ser muy similares. Ambos van a van a evaluar 76 puntos, y estos puntos van a estar distanciados entre sí cada 6 grados. Lo que van a hacer es que van a evaluar los primeros 30 grados de la visión pues, central. Sin embargo, el C32 se utiliza más, ya que las primeras líneas de los puntos evaluados a partir de los meridianos, tanto horizontal como vertical, van a estar situados más cerca, a 3 grados entre sí. Entonces esto nos va a permitir poder evaluar estos defectos glaucomatosos o neurológicos donde hay cambios bruscos, más que todo de sensibilidad en estos, pues a lo largo de los meridianos. También tenemos el patrón C24-2, que va a ser similar a estos, pero se va a limitar a los primeros 24 grados. Lo que va a hacer es que no va a evaluar esta última región como hacia los 30 grados, solamente va a evaluar 2 puntos hacia nasal. Este es el campo de elección pues, que más se utiliza en la campimetría hoy en día. Y pues esto también nos va a permitir que la prueba sea un poco más corta que la que se realiza con el patrón 32, ya que pues hay menos puntos explorados. También tenemos los patrones de exploración macular, el 10-2, que se va a limitar a los primeros 10 grados y va a tener los puntos situados cada 2 grados entre sí, entonces nos va a permitir pues evaluar mucho mejor esta zona de la mácula. Y el macular, que se va a limitar hasta los primeros 4 grados, también van a estar situados cada 2 grados entre ellos. Ya, pues como habíamos hablado anteriormente del punto ciego, la mancha ciega, es importante tenerla en cuenta porque en el resultado pues que nos dé la campimetría siempre la vamos a ver, y pues debemos tenerla en cuenta para no pensar que es algo patológico. Esta va a ser esta pues, porción en la que no va a haber células fotorreceptoras, sino que pues va a estar el nervio óptico, por lo que no va a haber una percepción de la luz como tal en este punto. Entonces, si el campo visual pues, se realiza de manera correcta, siempre lo vamos a observar entre unos 13 y 22 grados hacia la zona temporal inferior, y pues si no aparece, siempre pues es importante repetir la prueba. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que en estos dos que les mencioné anteriormente, pues no lo vamos a observar, ya que pues solamente estamos limitándonos hasta los 10 y los 5 grados. También están los patrones supraumbrales, que pues como les había mencionado, no son muy utilizados en el glaucoma, pero pues tenemos el más utilizado en tal caso sería el C76, en el que exploramos 76 puntos en los 30 grados centrales, con una disposición similar al C32. Y también tenemos los periféricos, que podemos llegar a evaluar desde los 30 hasta los 60 grados con este patrón, o también el escalón nasal, que se va a enfocar más que todo con esos puntos hacia nasal.
o la semiluna temporal, que también nos permite evaluar más que todo esa zona más periférica hacia el lado temporal. Y también tenemos los patrones completos, que estos tampoco son tan utilizados porque pues, sería mucho más extensa la prueba y es más difícil para que el paciente pues, logre mantener la concentración durante todo el tiempo de la prueba, pero el más utilizado es el 120, que explora 120 puntos en 55 grados del campo visual. Ahora, como tal, pues ya para la interpretación del reporte del campo visual, entonces siempre va a ser importante que pues el reporte nos va a dar ciertos datos, nos va a dar pues el nombre del paciente, la fecha de nacimiento. Es muy importante esto, pues tener en cuenta la edad del paciente, ya que el campímetro nos va a generar esta comparación de los datos que tiene en su sistema, pues con los pacientes que tengan la misma edad. También nos va a dar el diámetro de la pupila, ya que pues, la pupila usualmente debe estar entre unos 3 a 4 milímetros, o si no nos puede generar una depresión generalizada del campo y pues mostrarnos ciertos defectos que de pronto el paciente no esté teniendo. En caso de que la pupila esté menor a 2 milímetros, hay que considerar pues siempre la dilatación de la pupila. También pues el tema de la agudeza visual del paciente, si pues tiene un defecto de refracción, es siempre importante corregirlo para la realización de la prueba. También nos va a indicar cuál fue el tipo de análisis que se realizó, el tipo de patrón y cuál fue el tipo de prueba. Entonces, en este caso fue el 24-2 con los primeros 24 grados y los dos pues hasta la parte nasal. Y pues en este caso se realizó una prueba de umbral. También nos va a indicar cuál fue el estímulo que se utilizó, el tamaño, como ya les había mencionado, y usualmente se utiliza el estímulo blanco, pero en el caso en el que se requiera evaluar más que todo la mácula, vamos a utilizar también estímulos rojos y azules. Y también nos va a indicar pues el fondo, que como ya les había dicho, usualmente es de 31,5 apostilos. También nos va a indicar cuál fue el monitor de fijación, que ya pues les voy a explicar más adelante cómo es que funciona esto y cuál era el objetivo de la fijación, que siempre va a ser muy importante pues que esté centrado durante toda la realización de la prueba. Además, pues nos va a indicar el umbral foveal, que siempre se debe medir al principio de la prueba, ya que pues si el paciente no está bien centrado, pues siempre se puede disminuir la sensibilidad foveal y pues de todo el campo visual. Y también pues nos indica cuánto duró la prueba. Ahora, como tal, pues para la interpretación, según la Asociación Americana de Oftalmología, lo dividen como en 3 pasos principales. El primero es evaluar cuál fue la calidad o confiabilidad de la prueba. El segundo, evaluar la normalidad o en caso pues de que haya anormalidades también. Y el tercero es identificar artefactos que nos puedan estar posiblemente generando estas anormalidades o que pues puedan empeorar las anormalidades. Entonces, para el primero, siempre pues evaluar la calidad de confiabilidad se va a realizar con estas 3 tasas. También pues siempre el reporte nos las va a indicar. Entonces, el primero es la tasa de falsos positivos. Esto es como lo que nos va a mostrar la tendencia del paciente a pues presionar el botón, responder antes de que se le haya presentado un estímulo. Entonces, por ejemplo, lo que se va a evaluar en la estrategia de cita va a ser estos tiempos imposibles o improbables en los que el paciente alcanza a responder o, digamos, cuando el paciente responde justo después de que se le presenta el estímulo, también lo tiene en cuenta. Como pueden ver acá, se le va a otorgar en estas gráficas numéricas un número mayor, usualmente es entre 45 y 50 decibeles, a los pacientes pues cuando tengan esta tasa de falsos positivos elevada. Y ya cuando esta tasa es mayor a un 15%, nos indica que probablemente la prueba pues no es confiable y se debe pues repetir, ya que no representa la verdadera función visual del paciente. Lo segundo es la tasa de pérdida de fijación. Esto para esta evaluación va a haber 2 métodos. Entonces, el método de Hale-Krakau lo que va a realizar es que se le van a presentar un estímulo periódicamente durante la prueba en ese punto ciego fisiológico que debimos haber determinado en un principio, pues en donde estaba ubicado. Si el paciente pues responde a esos estímulos, quiere decir que movió el ojo, pero pues esto puede fallar si no identificamos desde el inicio el punto ciego del paciente. Y en el campímetro de Humphrey siempre va a haber una luz infrarroja que va a estar como detectando la ubicación de la pupila.
y nos genera este reporte que usualmente está hacia la parte inferior, en el que se va a indicar esa estabilidad que tuvo la pupila durante la prueba. Si está con las líneas hacia abajo, es indicativo de que en ese momento no se pudo como identificar bien la posición de la pupila, por ejemplo, cuando el paciente parpadea. Y las líneas hacia arriba nos indican que hay un error en la mirada. Cuando esta tasa es mayor a 20%, también nos indica que es poco confiable. Y la tasa de falsos negativos va a ser pues, lo que va a evaluar como esta inatención del paciente durante la prueba. Va a incluir estos estímulos que tal vez no obtuvieron respuesta por parte del paciente, tanto porque el paciente estuviera distraído, pero también se puede observar en ciertos campos visuales anormales. Entonces hay que tener en cuenta siempre la comparación de esta tasa de pérdida de fijación con la tasa de falsos negativos, ya que pues si la tasa de pérdida de fijación es elevada, nos podría pues estar indicando que es más un problema técnico que podría corregirse pues, si el paciente es instruido de una mejor manera o si pues, la tasa de pérdida de fijación es más adecuada, pues también podría indicarnos que hay una alteración del campo visual como tal. Cuando es mayor a un 33%, pues también nos indica que la prueba es poco confiable. Para el segundo paso de evaluar la normalidad y la normalidad, entonces ya entramos a ver como tal los gráficos y los diagramas. Los diagramas numéricos nos van a representar el umbral de sensibilidad de la retina en decibeles para cada punto pues, explorado según el patrón que utilicemos. Y los diagramas de grises van a ser una extrapolación de ese diagrama numérico para asignar como tal un punto en una tonalidad de grises que nos van a indicar un porcentaje sobre cuál es esa sensibilidad que está teniendo el paciente a comparación de pues, el algoritmo que ya tiene el campímetro de pacientes sanos. Y también nos va a otorgar como una idea de localización como tal del defecto. Entonces, en cuanto a los diagramas de desviación, tenemos el diagrama de desviación total. Este va a expresar una diferencia en decibeles entre las respuestas que se obtuvo del paciente en la prueba con los valores normales que tiene como tal en el algoritmo obtenidos en las personas pues, de la misma edad. Entonces, cuando tiene una sensibilidad similar a la de la base de datos, se le otorga un punto de 0. Mientras la sensibilidad sea menor, se le va a otorgar un punto negativo o si es mayor, pues un punto positivo. Y ya como tal, pues el diagrama, entonces va a ser este que nos va a evidenciar, digamos, cuál es la desviación media de los puntos, que si en este caso, por ejemplo, son totalmente negros, nos van a indicar que ese error ocurre en menos de un 0,5%, como lo indica pues el mismo reporte. En una población normal y pues esto quiere indicar que es altamente sospechoso de ser anormal. La desviación modelo va a ser una manipulación de estos datos que se genera con un sistema estadístico del campímetro para eliminar los defectos que puedan ser generalizados de la sensibilidad y hacer como tal pues, más evidentes los localizados. Entonces, acá podemos realizar como una comparación entre el diagrama que nos otorga pues, la desviación total con la desviación modelo y así podemos evaluar si es más una desviación generalizada o si también tiene defectos más localizados. También pues tenemos los índices resumidos. El índice de campo visual, que es el de BFI, nos va a cuantificar ese porcentaje del campo visual residual del paciente respecto a los valores de los sujetos normales de la misma edad. Cuando se le da pues, un puntaje más cercano al 100%, quiere decir que es un campo normal y ya cuando está más cercano al 0%, si digamos ya está en el 0%, nos indica que es un campo paramétricamente ciego. Y siempre pues este va a tener en cuenta como la severidad y la localización de los efectos, entonces le va a dar más valor a estas pérdidas centrales que a las periféricas. También tenemos la desviación media, que va a ser un promedio que se genera de los valores de la gráfica numérica que ya les mostré, de la desviación total, donde un valor igual a 0 es que no hay ninguna desviación de lo normal y los valores negativos nos van a indicar una depresión del campo visual y pues indican una pérdida más avanzada. La desviación estándar, que es el PSD, es un índice también resumido de la pérdida de localización del campo visual,
va a mostrar irregularidades como tal en la colina de visión, que era la que nos estaba mencionando la doctora, respecto a pacientes sanos, pues como tal comparando al paciente. Sin embargo, este no va a reflejar mucho los defectos generalizados y se va a enfocar más que todo en los defectos localizados. Entonces, entre más bajo sea el número, el defecto es más generalizado, perdón, y entre más alto va a ser más localizado. Y por último, también nos otorga la prueba de mi campo de glaucoma. Este principalmente nos va a indicar si está fuera de los límites normales o dentro de los límites normales y lo va a realizar comparando las sensibilidades que se evidencian en el campo visual, tanto en el hemicampo superior como en el hemicampo inferior, ya que pues en el glaucoma usualmente los daños van a ser asimétricos tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y ya como tal, Exactamente. La prueba de mi campo para el glaucoma, tal y como tú lo mostraste, es una prueba es una prueba estadística en espejo. Entonces, por eso ustedes ven 4 o 5 en la parte de arriba, 4 o 5 en la parte de abajo. Si hay una diferencia y uno en la parte de arriba, uno en la parte de abajo, dos en la parte de arriba, dos en la parte de abajo. Entonces, compara cada zona de esa manera. Y si hay una asimetría en los defectos, entonces hace la clasificación. ¿Y recuerdas cómo es la clasificación? pues según lo que entendí, indicaba más que todo si estaba fuera de los límites normales o dentro de los límites normales. Hay cinco clasificaciones. Dentro de límites normales, fuera de límites normales, dudoso, Ah, ok, ¿sí? sí. Cuando no hay una diferencia muy grande, perdón, son 4. Y sensibilidad normalmente alta, que es cuando el paciente tiene una gran cantidad de falsos positivos, ¿sí? Que entonces nos da una sensibilidad más alta porque oprimió, incluso cuando el aparato estaba probablemente no mostrando un estímulo, sino que genera un sonido como si se estuviera moviendo la camarita que genera el estímulo. Entonces, como es un examen que de todas maneras, pues las personas hacen un poco angustiadas, entonces pues eso genera a veces que los pacientes opriman el botón incluso sin que aparezca el estímulo y es algo que puede afectar el campo visual. Antes de que entres a lo a lo demás, quería aclarar otras cositas. A veces no aparece la mancha ciega y si no aparece, probablemente el paciente ha tenido muchas pérdidas de fijación, eh, que eso es uno de los indicadores. Eh, por otro lado, cuando estabas hablando sobre la tasa de falsos negativos, los falsos negativos a veces se incrementan cuando hay glaucomas avanzados, y entonces en los bordes de los escotomas o de las áreas que el paciente no está viendo, ahí ese bordecito de ese escotoma puede ser un lugar en donde los pacientes tienen muchos falsos negativos, es decir, donde oprimen o donde vieron un estímulo, vieron inicialmente un estímulo eh, brillante, pero marcan como que no lo vieron. Sin embargo, en un estímulo menos brillante habían marcado que sí lo habían visto. Esos bordes ahí son fuente de falsos negativos. ¿Sí me explico? Es decir, un falso negativo quiere decir que el, le mostraron un estímulo al paciente, eh, un estímulo brillante, y el paciente dice, no lo estoy viendo. Pero entonces, con un estímulo menos brillante, el paciente oprime y debería ser al revés, ¿cierto? Sí, sí. Ese es el origen de los falsos negativos. Pero como les decía, pues aparecen en los glaucomas avanzados. Y la otra cosa que tú estabas explicando y lo estás haciendo súper bien, en el gráfico de desviación del patrón, que si lo puedes señalar, por favor, con tu pointer. Ahí, exactamente. El de la desviación del modelo.
Explicaste perfecto lo de la desviación total, exactamente. Es una disminución de la sensibilidad del campo, es una disminución de la sensibilidad generalizada retiniana en todo el campo. Y esa desviación del modelo, como tú dices, resalta esos defectos más localizados que generalmente se resaltan más en pacientes con glaucoma. Y entonces, no sé si más adelante vas a hablar sobre cuáles son, creo que sí, ¿no? Sobre cuáles son los defectos campimétricos más frecuentes en glaucoma. Y mi compañera los va a explicar ahora. Exactamente. Bueno, dale, adelante. Está súper chévere, de verdad. Lo he disfrutado un montón. Sigue. Listo. Entonces ya pues para evaluar la anormalidad, digamos que hay diferentes formas de definir cómo se vería un campo visual anormal. Entonces, según el sistema empleado por el estudio del tratamiento de hipertensión ocular, se va a definir como la presencia de un PSD con un porcentaje menor al 5% o con la presencia de una prueba de mi campo de glaucoma pues fuera de los límites normales. O también se va a definir como un grupo de al menos 3 puntos anormales en el campo visual que se encuentren por debajo del 5% en el gráfico de desviación modelo, con al menos uno de los puntos que esté disminuido por debajo del 1% también. Y ya pues lo último va a ser identificar artefactos, ya que hay ciertos artefactos que nos pueden generar un reporte anormal cuando el paciente pues tiene el campo visual pues correcto. Entonces, pues para eso tenemos diferentes artefactos que debemos evaluar. Siempre el borde del lente correctivo de la máquina hay que evaluar que esté centrado, ya que pues si está muy alejado del ojo puede generar como un bloqueo como tal de los estímulos más periféricos e indicarnos pues un campo visual pues bastante afectado cuando pues en realidad si corregimos este artefacto pues nos va a corregir como tal el resultado. También pues un lente correctivo inapropiado, entonces cuando por ejemplo los pacientes pseudofáquicos jóvenes o digamos si el paciente tiene lentes de contacto y no lo tenemos en cuenta y le ponemos una potencia de un lente correctivo pues que no es adecuado para él, entonces también nos pueden generar una depresión generalizada del campo. Los artefactos del párpado, también la tosis parcial nos puede generar un defecto superior del campo visual. Y también el campo visual en forma de trébol, que ya más adelante mi compañera se los va a explicar, pero es más que todo, pues digamos, si el paciente deja de poner atención o dejar de responder en un punto de la prueba, se puede generar este patrón pues diferente. Y también pues las altas tasas de falsos positivos nos pueden generar pues una alteración en el campo visual. Bueno, continuando con el campo visual con tecnología de frecuencia duplicada, FDT, este es un perímetro computarizado que tiene de principal característica y de diferencia con el perímetro tradicional, el estímulo. En este caso es lineal y se utilizan líneas blancas y líneas oscuras separadas a una distancia determinada. Esta distancia se utiliza realmente de manera temporal porque va cambiando en contraste, pero no en intensidad. Se divide en tres tipos, que es el programa C20 de screening, el programa C20 de umbral completo y el N30 de umbral completo. Sigue, por favor. A mano izquierda podemos ver la imagen de cuál es la máquina que se utiliza. La imagen del centro es un screening de C20 y la de la derecha es un C20 de umbral completo. Las pruebas de campo automatizadas se dividen en tres tipos de programación, que la doctora ya nos mencionó unos antes, que es Humphrey, Octopus y Henson. Humphrey es el más moderno y estos resultados son ambos de Humphrey. Sigue. Este tiene ventajas y desventajas. Entre las ventajas está que es fácil de administrar e interpretar del agrado de la mayoría de los pacientes. No es afectado en gran medida por los errores de refracción y las cataratas. Ofrece pruebas rápidas de detección y posee diferentes programas de umbral completo. Y la prueba rápida ya que va de 45 segundos para las pruebas de detección hasta los 5 minutos para las estrategias de umbral completo. Entre sus desventajas está que no presenta memoria para resguardar los resultados de los pacientes, por lo tanto, al finalizarlo, cada examen es indispensable imprimirlo.
Por esto mismo, se le pide a los pacientes que guarden el resultado, ya que para hacer una comparación de estos resultados se necesita tenerlos en físico. Normalmente se espera tenerlos digitales, como las imágenes que se han mostrado antes, y poder hacer una comparación entre ellas. En este caso, se guarda el papel para poderlo hacer en cada examen. También presenta baja correlación con otras patologías oculares, no posee mentonera, por lo que es necesario acomodar al paciente y tiene una limitada ubicación de estímulos. ¿Sí? Bueno, los defectos del campo visual, estos ocurren cuando hay una lesión en la vía óptica y depende de qué parte esté afectada para que sean distintos tipos de efectos. Iniciamos con la depresión. Esto, a grandes rasgos, es una zona del campo visual en la que la sensibilidad a la luz se encuentra disminuida. Se divide en depresión general y depresión local. La depresión general es cuando está afectado de forma difusa y suele ser secundaria a una opacidad de medios. Como se está ahí señalando en la imagen de la izquierda debajo de depresión general, se puede ver cómo está la depresión generalizada y en la derecha cómo está corregida por el campímetro. En cuanto a la depresión local, esta es localizada y la lesión afecta únicamente a una parte y no es percibida por el paciente. Y en la imagen se ve la parte que está afectada. Sigue, por favor. Otro efecto del campo visual es la contracción. Esta es la disminución de la sensibilidad a la luz en la periferia del campo visual, siendo posible que los estímulos luminosos no sean detectados. Usualmente es más común que la contracción afecte y no podemos ver zonas periféricas que rodean la zona de presión y las zonas centrales son las de la sensibilidad normal, como se ve en la imagen que lo central es lo que resalta. Sigue, por favor. Bueno, los escotomas, que también ya fueron mencionados previamente. Estos son la disminución de la sensibilidad en cualquier punto del campo visual y puede ser absoluto o relativo. Cuando es absoluto se refiere a la pérdida total de la sensibilidad y cuando es relativo es la pérdida parcial de la sensibilidad. Estos se dividen en subgrupos que ya les voy a ir explicando qué es lo que se muestra en la imagen de la derecha. ¿Sigue? Primero se dividen por morfología. En este tenemos la cuadrantanopsia y la hemianopsia. En cuanto a la cuadrantanopsia, es el defecto que abarca un cuadrante del campo visual, puede ser nasalotemporal superior o inferior. La hemianopsia es el defecto que abarca todo un hemicampo, puede ser nasal temporal superior o inferior, y cuando se trata de las hemianopsias superiores o inferiores también son conocidas como altitudinales. Acá podemos ver dos tipos de hemianopsias. Están las homónimas, que es cuando se afectan partes del campo correspondiente a la misma dirección de la mirada. En la imagen de arriba está afectada la parte derecha de la mirada y en la de abajo la parte izquierda. En cuanto a las hemianopsias heterónimas, es cuando se afectan los campos binasales o bitemporales simultáneamente. En la imagen de arriba están afectados los campos bitemporales y en la de abajo los binasales. ¿Sigue? También están las congruentes, que es cuando se afecta la misma proporción en ambos ojos, y las incongruentes, cuando la afectación es diferente en su extensión, forma o intensidad. También los escotomas se clasifican de acuerdo a su ubicación. En el central es cuando se afecta el punto de fijación y es indicativo de alteraciones maculares y lesiones de la vía óptica. Ahí se puede ver la comparativa entre un ojo sano y un ojo con un escotoma central. Entre el escotoma paracentral es cuando se localiza dentro de los 20 grados centrales, pero no afecta el punto de fijación. En la imagen de arriba se muestra cómo se vería una persona con un escotoma paracentral, en la de abajo cómo se vería en una campimetría. El escotoma secal es cuando se localiza en la mancha ciega y produce un aumento de tamaño de la misma. Esta es indicativa de alteraciones papilares y es ahí la que se están señalando.
Y en el escotoma centrocecal es cuando se extiende desde la mancha ciega hasta el punto de fijación y este se presenta frecuentemente en las alteraciones del nervio óptico. Esa es otra imagen de un escotoma central y la manera en la que puede estar afectado. Devuélvete, El, por eso que ustedes ven a la izquierda ¿esto es de qué tipo de campimetría? em, ¿Cuál es la diferencia entre el de la izquierda y el de la derecha? es de una tangencial, doctora. Sí, este es de un perímetro de Goldman, ¿sí? Y se llama perímetro porque aquí, como ustedes pueden ver, está delineado cuál es el perímetro de ese campo visual, ¿sí? Mientras que aquí, o sea, y esto es o sea, este es el reporte de una perimetría de Goldman manual. Y lo de la derecha es el reporte de un campo visual computarizado, ¿vale? Vale, doctora. Ok, bonito, bonito. Sigue. Gracias. Entonces, el escotoma arciforme, también conocido como el escotoma de Bejerum o de Seidel, es el que suele iniciar en la mancha ciega y Hierro, sí, hierro. Bierrum, perdón. Ajá. Suele iniciarse en la mancha ciega, sigue el patrón de las fibras nerviosas retinianas y se extiende arqueándose y respetando el punto de fijación y el meridiano horizontal, pero no el vertical. Esta es una lesión bastante característica del glaucoma. Y a mano derecha tenemos el escotoma anular, que pues este se considera que no es más que una progresión del escotoma arciforme por los hemicampos superiores e inferiores. Pero eso que te estás mostrando ahí no es un escotoma anular. Este también es un escotoma de Bjerrum. El escotoma anular es cuando se une el escotoma que tú estás mostrando a la izquierda con un escotoma similar superior. Y lo mismo en el de la derecha, que también es un reporte de una perimetría de Goldman. Entonces, cuando tú tienes un escotoma arqueado superior e inferior, ahí tienes un escotoma anular porque tiene forma de anillo. Vale, doctora. Muchas gracias. Y por último, está entre los efectos del campo visual el patrón del trébol, que es la pérdida progresiva de la concentración y respuestas normales al inicio y luego con muchas fallas. En este se registran los estímulos iniciales y se va perdiendo la sensibilidad cuanto más avanza la prueba. Muchísimas gracias a todos por asistir el día de hoy. No sé si tengamos alguna pregunta para la doctora o para los expositores. Quería contarles ya para terminar que la perimetría de doble frecuencia que tú lo expusiste muy bonito, desafortunadamente ya casi no se usa. Fue bastante popular a finales de la primera década de 2000, y pues todo el mundo pensaba que iba a ser lo máximo porque em, era una época en la que se pensaba que estos estímulos iban esta presentación de este tipo de estímulos iban a seleccionar las células ganglionares que estaban afectándose al principio. Entonces, para este caso, creo que era las magnocelulares, que eran las que se afectaban, pues, y que responden a estos estímulos de doble frecuencia. Desafortunadamente cayó en desuso justamente por lo que ustedes estaban mencionando. Realmente no hay manera de tener, no hay manera de archivar los datos que se tienen, a diferencia de los otros campímetros que ustedes han mostrado a lo largo de la charla. Y en todas estas patologías, en glaucoma o en enfermedades neurológicas, a uno lo que le interesa es mirar si la enfermedad está progresando o no.
Entonces, por esa razón, ha caído en desuso. Y, ¿qué otra cosa? Se utiliza más que todo para tamizaje, es decir, es un aparato mucho menos, valga la redundancia, es menos aparatoso, utiliza un aparatico más chiquito que el campímetro de Humphrey, entonces pues es más portátil y se puede utilizar para tamizaje. Em, por otro lado, pues ya que tocaron el tema de los patrones campimétricos afectados por patología neurológica, recordar que las hemianopsias bitemporales son casi siempre una manifestación de una patología, de una patología quiasmática. Entonces, sí o sí, ese paciente tiene que tener una resonancia magnética nuclear. A veces somos nosotros los primeros que nos damos cuenta que el paciente está teniendo una hemianopsia bitemporal y pues es importante remitirlo a valoración neurológica. Y las hemianopsias binasales, ¿a qué podrían corresponder? Hola. ¿A alguien se le ocurre a qué podrían corresponder? Si uno está pensando en la decusación de las fibras, una hemianopsia binasal. Bueno, esas hemianopsias son muy poco frecuentes y casi siempre son de simuladores. A diferencia de las hemianopsias bitemporales que uno dice, este paciente definitivamente tiene una patología neurológica, las hemianopsias binasales realmente a veces ni siquiera corresponden a nada. O sea, es rarísimo tener una hemianopsia binasal. Y uno sospecha en estos pacientes con hemianopsias binasales que pueden ser simuladores. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Cualquier pregunta que tengan la pueden escribir por el chat o levantar la mano. Igualmente en el link de asistencia le dejamos algunas preguntas por si alguno de ustedes quiere comentarlas ahí. Después se las haremos llegar a los expositores o a la doctora Alcázar. ¿Algún otro comentario? ¿No? Pues yo quiero felicitarlos porque realmente lo han manejado, la verdad, con la mano en el corazón, o sea, como si fueran residentes. Estoy sorprendidísima. Los felicito a todos, de verdad. Muy, muy, muy bien presentado. Excelente. De verdad, qué orgullo y mil gracias por haberme invitado. He disfrutado muchísimo esta reunión. Muchas Muchísimas gracias a gracias a usted, usted, doctora. doctora, por su Gracias. tiempo. Lo mismo para los expositores. Felicitaciones. Lo hicieron muy bien. Con eso terminamos la reunión. Muchas gracias. Ay, recuerden que estamos grabando, entonces cualquier repetición o cualquier duda que tengan, si la quieren volver a repetir, queda en nuestro canal de YouTube. Y cualquier información adicional, pues tenemos en la página de Instagram también cualquier información para la doctora del Alcázar. Muchísimas gracias. Gracias también a la doctora y que estén muy, muy bien. Feliz noche, que descansen. Hasta luego. Chao.